Estamos muy contentos de estar con ustedes esta mañana. Hoy vamos a entrar a un tema muy bonito titulado El bautismo en Cristo. Y ya para esta etapa del programa, pues las personas que estudian con nosotros pueden ya tener una idea de cómo funciona la mecánica de la salvación y pueden ir ya preparándose para tomar su decisión por Jesús. Así que queremos animarlo también a ustedes a iniciar sus grupos pequeños, a empezar, ¿verdad?, a ponernos las pilas, a compartir con nuestros amigos relacionados y empezar a hablarles de este plan maravilloso de Dios para con nosotros. Sin Quiero orar. embargo, ingeniero, Sí, después que usted ore, está bien, tenga la oración. ok. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Querido Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por un nuevo amanecer, por esta linda oportunidad que tú nos permite de abrir tu palabra, estudiar tu palabra y encontrarnos contigo de manera especial. Queremos pedirte una bendición por cada hermano nuestro que comparte con nosotros esta jornada de estudio de tu palabra. Queremos pedirte una bendición especial por cada uno de ellos. Bendice, Señor, a las vidas de cada amigo, cada hermano, cada persona que está presente aquí con nosotros. Bendice, Señor, sus ministerios, sus hogares. Y en esta hora queremos pedir tu dirección al abrir tu palabra y conocer los principios que tú tienes en ella para cada uno de nosotros. Síguenos dirigiendo, Señor. Estos favores los presentamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Ingeniero, antes que usted inicie el tema de hoy, hay algo interesante que quiero plantear. El pasado viernes tuvimos, para la gloria de Dios, un seminario muy interesante sobre Cristología. Estuvimos hablando de la naturaleza de Cristo en el Zoom. Gracias a Dios, 94 dispositivos conectados. En este seminario hubo un comentario muy importante que lo colocó el hermano Joel Cuicas, colgó un comentario en el chat, ingeniero Casado, y él dice lo siguiente sobre el tema en cuestión. El detalle es que los que predican la teología de la última generación no aceptan las opiniones de Roy Adams, Attilio Dupertuis y los demás teólogos que escriben sobre el tema. Nos gustaría escuchar, ingeniero Casado, su parecer sobre este comentario importante del hermano Joel Cuicas. Eh, eso, Esto me recuerda una anécdota, ¿verdad?, que sucedió con Albert Einstein, donde un periodista se acerca a donde Albert Einstein y le dice, señor Einstein, hay un problema con su teoría porque 100 científicos se han puesto de acuerdo en escribir un libro titulado 100 autores contra Albert Einstein. ¿Y qué te tiene que decir al respecto? Y Albert Einstein declaró, si hubiese estado equivocado, con un solo autor bastaría. Este, Nosotros como iglesia fuimos formados, ¿verdad? Por un objetivo muy claro y era ir adoptando la verdad bíblica, ¿no? Si ustedes recuerdan la historia de nuestra iglesia, cuando nosotros fuimos formados, originalmente eran un grupo de hermanos de diferentes denominaciones, metodistas, bautistas, evangélicos de diferentes corrientes. Eh, Son los que se unen en el famoso Gran Chasco para reestudiar la Biblia y ver por qué Cristo no llegó para el año 1844. En ese tiempo, entonces, este grupo de hermanos se reúne a estudiar la Biblia. Una señora, ahorita no recuerdo su nombre, no era tampoco Helen White, escuchó sobre la verdad del sábado a un pastor también, creo que era metodista, y trajo al grupo de estudio el tema del sábado, ¿no? Y presentó eh, toda la dinámica de la palabra de Dios con relación a la ley de Dios, a la observancia del sábado, y la iglesia sencillamente se movió hacia la verdad.
Esta señora no era teóloga, no tenía un background demasiado reconocido y demás, sencillamente presentó un punto que era importante acerca de la verdad. Y nuestra iglesia se movió a la verdad. Eh, Cuando una persona se plantea una posición determinada que está equivocada, uno de los problemas hoy en día que tenemos es el tema de las redes. Las redes son buenas porque podemos utilizarlas para la predicación del evangelio, pero tienen una situación y es que cuando un líder cristiano expone un tema que no es verdad y 20.000 personas, 30.000 personas lo ven y un grupo dan likes al tema, eh, y ahora usted le explica a esta persona que los posicionamientos que ha presentado en su tema en realidad están equivocados, es muy difícil para estos ministerios hacer un cambio o publicar que lo que habían enseñado estaba incorrecto. Y es difícil porque, y yo lo entiendo perfectamente, porque obviamente el decir que lo que yo dije estaba equivocado y ahora una gran cantidad de personas lo han visto, entonces eso va en detrimento del ministerio, en detrimento del reconocimiento en el liderazgo que pueda tener cualquier persona, cualquier líder cristiano que esté presentando algo que ya se hizo, ¿verdad? Se hizo viral, para decirlo en términos actuales, ¿no? Entonces, este es un problema muy complejo porque tristemente el error se multiplica o se acrecienta sencillamente por estas situaciones y no es fácil devolverse, ¿no? Yo tuve una experiencia, personalmente tuve una experiencia con un grupo pequeño donde un joven de nuestra iglesia que abrazaba la teología de la última generación me cita o me envía un video de un pastor nuestro muy querido, muy reconocido, donde había presentado los mismos conceptos de la TUG eh, en las redes, ¿no? Y muchas personas ya lo habían visto. Entonces, yo le escribí al pastor por WhatsApp, una persona que aprecio mucho, y le dije, pastor, escuché este tema y le mandé copia del tema sobre el pecado y, y la verdad que tus planteamientos están equivocados. Él me escribe por WhatsApp y me dice, hermano, explíqueme por favor en qué sentido están equivocados para yo evaluarlo, ¿no? Y entonces hicimos un intercambio y yo le escribí una carta de 30 páginas sobre el problema presentado en las posiciones de la TUG. Le invité también a leerse el libro El carácter de Dios y la última generación. Y fue para mí un gran gozo cuando el pastor me dice, estoy de acuerdo con los puntos, voy a corregir a partir de ahora en mis temas el posicionamiento porque son válidos. Si una persona se cierra a escuchar, llámese Lupertui, llámese Roy Adams, llámese Chicho Melcocha, llámese quien sea, puede ser hasta un ateo que me dé a mí una información y me diga, mire, yo creo que lo que usted está haciendo está incorrecto por esto y por esto. Pues yo sencillamente tengo que evaluar el argumento, no necesariamente de dónde viene. Evaluarlo y si estoy equivocado, pues estoy equivocado, no hay nada que hacer, necesito hacer el cambio. Si ustedes recuerdan el caso de Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, Jetro llega y le da un consejo y le dice a Moisés, lo que está haciendo no está bien, lo que tú estás haciendo está mal porque tú estás cansando al pueblo y eso no está correcto. Entonces ahí Jetro le recomienda precisamente el formato de liderazgo de grupos de 10, grupos de 50, grupos de 100. Y Moisés pudo haber dicho, y Jetro, ¿quién tú eres para decirme a mí lo que tengo que hacer? Yo hablo cara a cara con Dios. Y esto es lo que lo dice, no, yo soy Jetro. O sea, yo no puedo jamás pensar que soy como tú, Moisés, que tiene una relación muy íntima con el Señor. Moisés tuvo todo el derecho de poder decir a Jetro, Jetro, yo creo que tú no tienes autoridad de hablar conmigo porque
sencillamente yo estoy a otro nivel. Moisés no hace eso. Moisés sencillamente escucha a Jetro y de una vez se da cuenta de que el mensaje viene de Dios por vía de Jetro y hace el cambio en su gestión de liderazgo del pueblo de Israel. Y creo que esa es la definición de una persona mansa y humilde. Cuando nosotros estamos trabajando en grupos pequeños, de lo que se trata aquí es básicamente de cómo nosotros logramos que las personas puedan conocer a Jesús y puedan entregarle su vida a Cristo y puedan permanecer en Cristo. Pues aquí no se trata del liderazgo personal de una persona en particular, sino de cómo nosotros estamos haciendo el papel de maestros de parte de Dios para convertir a las personas no en discípulos de Ricardo, sino en discípulos de Cristo. Y esto es básico porque cuando uno comienza a enseñar, entonces uno tiene que abrir las antenas para empezar a escuchar. Hermano Ricardo, esto que usted está diciendo se puede interpretar así o así. Entonces, oh, sí, tengo que hacer el cambio. Entonces, aquí no puede haber una actitud de yo privar o decir, no, pero espérate, que ya yo he hecho una investigación, yo he tomado años en esto, he invertido tiempo. No, se trata de saber de que las cosas tienen que ser muy claras, muy precisas, porque nosotros estamos trabajando con la eternidad de las personas. Una historia que a mí me parece que se aplica muy bien en este caso en la Biblia y que a mí personalmente me impresiona muchísimo se encuentra en Primera de Crónicas 22. En Primera de Crónicas 22, Acab, el rey Acab, que todos sabemos quién era el rey Acab, invita a Josafat, que era un rey temeroso de Dios, lo invita a visitarlo y Josafat va a donde Acab en Samaria. Y ahora Acab invita a Josafat a pelear contra Ramón de Galat. Y entonces Josafat dice, ¿y por qué te vas a meter en eso? Dice, no, no, que vamos para allá. ¿Y a quién podríamos consultar para ver si Dios está de acuerdo con eso? Y acá trae 450 profetas falsos. 450 profetas falsos. Y comienzan ahí a decir, sube, que Dios te va a prosperar, ve que Galad es tuyo. Entonces hacen allá una parafernalia delante de Acab y Josafat, que están en sus dos tronos observando. Y cuando termina todo el espectáculo, Josafat le dice a Acab, eh, ¿no te queda por lo menos un profeta de Dios verdadero que nos pueda decir en realidad si debemos subir o no debemos subir? O sea, es obvio que todos estos tipos están presentando un mensaje que no es. O sea, es obvio. Acab también lo sabe porque le dice a Josafat, bueno, sí, queda uno, pero a mí no me gusta lo que dice. Y lo tengo preso. Y es Micaías. Y Josafat le dice, no habla así el rey, búscate a Micaías. Entonces viene Micaías y en el camino, el tipo que trae a Micaías le dice a Micaías, mira, ya 450 personas le han dicho esto al rey Acab, así que tú debes decir lo mismo. Y dice, bueno, pues está bien. Cuando Micaías se presenta delante de Acab y Josafat, y Acab le pregunta, Micaías le dice, sube que Dios te va a prosperar. Entonces Acab se enoja con Micaías y le dice, Micaías, ¿hasta cuándo te voy a decir que me digas solo la verdad y nada más que la verdad? Entonces es curioso porque Acab sabe quién tiene la verdad, Acab sabe cuál es la verdad, pero no la quiere escuchar y monta una estructura de 450 tipos a decir una cosa que no es. Entonces Acab le dice a Micaías, dime la verdad. Y Micaías le dice, oh, ¿tú quieres saber la verdad? Pues mira, la verdad es que hoy hubo un concilio en el cielo y el tema de agenda lo puso Dios y era cómo vamos a salir de acá. Denme ideas acerca de cómo vamos a salir de acá. Entonces un ángel dijo de una manera, otro dijo de otra manera, otro dijo de otra, y hubo uno que dijo, yo voy a hacer un espíritu de error en sus profetas.
Y Dios le dice, ve, que tú vas a ser prosperado. Y Micaías le dice, yo vi a Israel como ovejas sin pastor regados en el campo de batalla de Ramón de Galat. Con todo esto, Acab, que ya sabe la verdad, de hecho la sabía de antemano, porque cuando Micaías le dice el mensaje, el mismo mensaje de los profetas falsos, él dice, Micaías, dime la verdad, no me digas, no me metas cuento, ¿no? Él sabía cuál era la verdad. Él sabía quién tenía la verdad, pero él sencillamente no quería cambiar la posición. Y esto, mi querido, es lo más peligroso que ocurre hoy en día en el mundo cristiano. Cuando un líder se encuentra con la verdad, pero sabe que ha estado predicando el error, él tiene que tener la responsabilidad de pararse públicamente y decirle a su iglesia, señores, yo me he estado equivocando por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y para eso se necesita un grado de humildad impresionante. La Biblia es tan clara porque usted dirá, bueno, pero eso es Antiguo Testamento. No. Si nosotros buscamos, por ejemplo, voy a poner aquí la Biblia, en 2 Tesalonicenses 2, 8 al 12, que es un texto bien terrible. Miren qué dice el texto. Y entonces está hablando de el hombre de pecado. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con su palabra, que es verdad, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estas personas siguen el error porque no tuvieron amor por la verdad. Entonces dice el texto aquí, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, es un texto tremendo porque el texto está diciendo que cuando una persona o un grupo de personas se plantan en el error, Dios sencillamente los deja que se pierdan. Dios les retira su espíritu y las personas pierden el discernimiento y se pierden porque no tuvieron amor por la verdad. O sea, los tipos conectan con la verdad, pero ahora dicen, no vamos a seguir la verdad. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener el cuidado entonces de tener respeto por la verdad de Dios. Si la argumentación que me están presentando Roy Adams, Rupert Tweed, la cantidad de teólogos que vengan, me están llamando la atención de que el concepto de TUG está quitando la centralidad de Cristo en la dinámica de la salvación. Yo tengo que hacer caso a eso. Esto no se trata de que yo no voy a hacer caso a un grupo de tipos que sencillamente no están de acuerdo conmigo. O sea, tú no me puedes presentar una teología donde Cristo pierde su razón de ser, porque es que la salvación es Cristo. Entonces, yo tengo que ser lo suficientemente responsable para saber que algo que estuve enseñando sencillamente no es. Y lo más triste de todo esto que está pasando hoy dentro de nuestra iglesia es que hay una cantidad de gente infiltrada para crear la percepción de que la iglesia ha estado enseñando el error y que ahora ellos son los portadores de la nueva verdad. Entonces, eso no puede ser. Y no puede ser porque entonces cuando yo tengo múltiples verdades, que no pueden ser múltiples verdades, porque si una verdad contradice a otra verdad, una de las dos tiene que estar equivocada, porque la verdad no acepta contradicción. O sea, lo contrario de la verdad es el error. Entonces, obviamente, nosotros tenemos que ayudar a la iglesia y decirle, espérate que nosotros tenemos ahora varios evangelios aquí planteados y el evangelio es uno solo y está centrado en Cristo. Cuando los ministerios
de nuestra iglesia actúan dando la percepción de que la iglesia está presentando una cosa que no es verdad y que ahora están presentando una nueva verdad y que la iglesia se apartó de la verdad, es un tema sumamente delicado. Es delicado y hay que enfrentarlo con total responsabilidad. Entonces, el tema del viernes precisamente va en esa dirección. Es sencillamente decirle a ustedes todos los elementos que no encajan con los posicionamientos de la TUG y que remueven la eficacia de Cristo y la centralidad de Cristo en la dinámica de la salvación. Y nosotros que somos líderes de esta iglesia, pastores, laicos, miembros de iglesia, tenemos que asumir esto con total responsabilidad. Entonces, si un miembro de la TUG, un abanderado de la TUG dice que no va a escuchar a una serie de gente que sencillamente están haciendo planteamientos que van en contra de, de mi posicionamiento, pues sencillamente tú te estás comportando como la Inquisición romana cuando mataba a la gente porque no estaban de acuerdo con lo que la iglesia romana enseñaba. Perseguían a los reformadores porque los reformadores estaban presentando una salvación por medio de la gracia y la iglesia seguía plantada en que ella era la que manejaba, administraba la salvación. Entonces, estamos volviendo de nuevo a la Inquisición o a los hermanos de otras denominaciones que le prohíben a sus miembros no escuchar a otras denominaciones porque se pueden confundir. No, pero si tú tienes la verdad nunca tiene temor de nada. La verdad no tiene temor de nada. O sea, desde que usted ve una organización que dice no se junten con hermanos metodistas o bautistas o católicos o demás, ya usted tiene que poner una antena y decir, ¿y por qué? ¿Por qué? Los hermanos testigos de Jehová, o para llamarlos hermanos, sencillamente le dicen a sus miembros, no, ustedes no pueden tomar revistas de otras denominaciones, solo la atalaya. Y yo digo, eso no tiene ningún sentido, porque ¿en qué momento dice la Biblia que una organización religiosa es la dueña de los miembros de la iglesia y le va a prohibir no estudiar la Biblia o no ver otros puntos alternativos en relación a la comprensión del Evangelio? Entonces yo creo que el comentario que hizo nuestro hermano, este, bueno, perfecto. Si usted no quiere escuchar otras posiciones, ese es su derecho. Yo no creo que tenga nada de malo, Jorge. En realidad las personas pueden elegir qué quieren escuchar, qué no quieren escuchar. Pero en esencia, si nosotros estamos decididos a enseñar el Evangelio, nosotros necesitamos entonces profundizar en el estudio y la comprensión de la palabra de Dios y cualquier cosa que cree la sensación o la percepción de que Cristo no está en el centro del Evangelio, necesariamente yo no puedo aceptarlo. O sea, ese es un principio básico de la salvación. Y toda la Biblia trata acerca de Cristo y cómo el proyecto de nuestra redención está anclado en Cristo Jesús. Entonces es un derecho que ellos tienen y si no quieren escuchar, bueno, pues entonces que sigan adelante con su posicionamiento. No hay nada que hacer. Sí. Sí, gracias, ingeniero. Hay una pregunta que quedó colgada también el pasado viernes y es bueno que usted haga el comentario de rigor. Y me gustaría, aquí está quien hizo la pregunta, Alexis Merlín. Si el hermano Alexis Merlín quiere comentar su pregunta o el motivo por qué la hace, sería bueno que abra su micrófono para que comente su pregunta. El hermano Alexis Merlín pregunta, ¿a qué edad un niño es responsable de sus pecados? Me gustaría saber si el hermano Alexis Merlín, que está aquí con nosotros, puede abrir su micrófono y comentarnos o darnos el motivo de su pregunta. Hermano Alexis, buenos días, nos escucha. Alexis Merlín. Si me escucha. Sí, le escuchamos, hermano Alexis. Hicimos su pregunta, usted la colocó en el chat el pasado viernes, usted preguntaba a qué edad un niño es responsable de sus pecados, por si usted quiere comentarla, el motivo por el cual hizo la pregunta, hermano. Buenos días, hermano Alexis.
Sí, buenos días, bendiciones. Si alguna persona dicen que los niños son inocentes, que los niños, eh, como no, los pecados no cuentan a los ojos de Dios, yo quiero saber a qué edad eh, un niño y los pecados de niños son eh, contados a los ojos de Dios. Eh, Excelente, Alexis. Mire, de acuerdo a la Biblia, los pecados de los niños cuentan desde antes del niño nacer. Porque si usted lee Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Si todos pecamos, la pregunta es, ¿cuándo todos pecamos? Porque el texto está en pasado y está diciendo por cuanto todos pecaron. Quiere decir que todavía mis tataranietos no han nacido y ya ellos pecaron. O sea que el tema aquí es que todos pecaron. Si todos pecaron, la pregunta es ¿cuándo todos pecaron? Romanos 5:12 dice que el pecado entró, vamos a buscar el texto, el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? Romanos 5:12. Romanos 5:12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y... Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Quiere decir que el niño ya empezó pecando, porque si todos pecaron por el pecado de Adán, todos estábamos representados en Adán cuando Adán pecó, entonces todos los seres humanos son pecadores. Los amigos de la TUG, y pienso que por ahí sería el sentido de la pregunta suya, hermano Alexis, utilizan un texto que se encuentra en, creo que está en Isaías, se lo tengo aquí, en Isaías 7:15, es el texto de, se puede leer desde el 14, Isaías 7:14. Es la cita donde aparece, ¿verdad? La profecía acerca de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Y dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Muchos de los amigos de la TUG utilizan este texto para decir que los niños no son pecadores hasta que empiezan a o tienen la capacidad de desechar lo malo y escoger lo bueno. Yo tengo un problema con esto porque yo tendría que definir, número uno, qué es lo malo y qué es lo bueno. Cuando yo voy, por ejemplo, a Primera Corintios, 1 Corintios 2:14, por ejemplo, el apóstol Pablo escribiendo aquí acerca de la condición del hombre natural, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Quiere decir que de acuerdo al apóstol Pablo, la persona no tiene la capacidad de discernir lo bueno y lo malo hasta que no llega el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y trabaja en su vida y él experimenta el nuevo nacimiento. Quiere decir que un niño nunca llega a discernir entre lo bueno y lo malo hasta que el Espíritu de Dios no toma control del niño y ahora él puede lidiar con la ley de Dios que decíamos que es espiritual. O sea, si la ley de Dios es espiritual y el niño nace carnal, pues es obvio que el niño no tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo hasta que él no pase a ser espiritual o experimente el nuevo nacimiento. Entonces, la pregunta es, si el niño es carnal y no tiene el discernimiento hasta que el Espíritu de Dios lo capacite para lidiar con la ley de Dios, entonces, ¿desde qué momento el niño es pecador? Pues es pecador desde que nace hasta que experimenta el nuevo nacimiento, porque si no experimenta el nuevo nacimiento, sencillamente no puede discernir la ley de Dios que es espiritual.
Ahora, el problema con Isaías 7:15 es que Isaías 7:15 no está hablando de la naturaleza pecaminosa ni del hecho de que el niño es pecador. Está hablando de en qué momento una persona puede tener la capacidad de discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. No está hablando de en qué momento una persona se convierte en pecadora. Y esto es interesante porque si partimos del hecho de que una persona se convierte en pecador cuando puede discernir la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, entonces estaríamos diciendo que la ignorancia no se tomaría como pecado, ¿verdad? Si yo no puedo discernir, entonces yo no soy pecador hasta que no empiece a discernir. Eso no tiene ningún sentido a los de la Biblia. Por ejemplo, si nosotros vamos a Jonás, el último versículo de Jonás, que hemos estado estudiando Jonás en estos días, Dios le dice a Jonás, Jonás, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. O sea, el hecho de que los ninivitas no puedan discernir no los exime de su maldad, porque Dios va a destruir la ciudad por la maldad de ellos. Quiere decir que los tipos son ignorantes, correcto, y su ignorancia no los exime de su maldad. Por ejemplo, cuando usted toma Lucas 23:34, Lucas 23:34, es interesante porque Jesús declara en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, eso está diciendo que los tipos que lo han llevado a la cruz son ignorantes. No tienen discernimiento, no se están dando cuenta de lo que están haciendo. En Hechos 3, 14 al 20, por ejemplo, en Hechos 3, 14 al 20, el apóstol Pedro está predicando y le dice allá en el pórtico de Salomón a las personas que lo están escuchando, le dice, ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se os diese un homicida y ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes mataron al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Ahora miren qué dice el apóstol Pedro. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. O sea que Pedro está diciendo, ustedes ignoraban que ustedes estaban matando al autor de la vida. Ahora la pregunta es, ¿ustedes son culpables del pecado? Claro que sí, porque Pedro le dice, así que en el 19, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. En Hechos 2:36, cuando estaba predicando a la gran multitud, que es el capítulo anterior, en Hechos 2:36, Pedro está acusándolo a todos. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, bueno, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. O sea, el hecho de que ustedes ignoraban lo que estaban haciendo no los exime de qué, de ser culpables. O sea, porque el tema moral, del discernimiento moral, no tiene nada que ver con el hecho de que yo nazco con una naturaleza pecaminosa y nazco pecador. En Romanos 2:12, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, en Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Quiere decir que esto no tiene que ver con mi ignorancia acerca del discernimiento, sino a la realidad de en qué momento, desde qué momento mi naturaleza pecaminosa me condena. Cuando usted lee Efesios 2:1 al 3, en Efesios 2:1 al 3,
usted se da cuenta de que el apóstol Pablo está diciendo aquí que Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y dice, en los cuales ustedes anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, mírenlo aquí, éramos por naturaleza hijos de ira. Quiere decir que la ira de Dios está gravitando sobre los seres humanos por naturaleza, no por acción. Por eso es que el Evangelio entra con una buena noticia en 2 Corintios 5:19. En 2 Corintios 5:19, cuando Dios dice, yo estaba en Cristo reconciliando conmigo al mundo, dice Dios, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Quiere decir que Dios no está responsabilizando a la humanidad de sus pecados al momento de reconciliarse con ella. Entonces no está siendo responsable de los pecados, no está proveyendo la salvación, pero ahora Dios sí nos va a ser responsable de aceptar o rechazar la salvación. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Para mí no tiene ningún sentido el posicionamiento de la TUG, y por eso soy tan radicalmente opuesto a eso. Porque al final, si tú me dices, ok, los justos son personas inmaculadas e impecables. Ajá, ¿y cómo yo me voy a dar cuenta de que soy inmaculado e impecable? Si usted se va a la Biblia, se va a dar cuenta, y lo está diciendo Jesús, que los dos grandes grupos tienen enfoques muy distintos. Y en el caso de los justos ni siquiera saben por qué están siendo salvados. Si usted se va a Mateo 25, 34 en adelante, por ejemplo, Mateo 25, 34, un texto que ustedes conocen muy bien, dice el rey a los de su derecha, venid benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y ustedes vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, pero Señor, ¿y cuándo hicimos todas esas cosas? Fíjense que los justos no están detrás de sus acciones diciendo, wow, yo ya le di de comer al Señor, le di de beber, lo recogí, lo visité en la cárcel. Los justos ni siquiera saben en qué momento sus acciones justas estuvieron funcionando. Entonces Jesús le dice, de cierto les digo a ustedes, cuando ustedes estuvieron operando con mis más pequeños, con mis hermanos más pequeños, ustedes en realidad me estuvieron haciendo todas esas cosas a mí. Quiere decir que los justos no están conscientes real y efectivamente de todo su accionar de justicia que testifica acerca de su posición de justos. Si usted me dice a mí, Ricardo, lo que pasa es que usted tiene que ser inmaculado, ¿qué sentido tiene si al final yo no sé cuáles son las obras que testificaron de mi salvación? Los justos ignoran en realidad cuáles son las obras. Si usted se va en otro sentido al texto, tuve hambre. ¿De qué tuvieron las personas hambre? Hambre de escuchar la palabra de Dios. No necesariamente es hambre física, podemos hablar del hambre espiritual. Ustedes me dieron de comer, me presentaron el Evangelio. Tuve sed. ¿De qué tuvieron sed los hermanos? Sed de la justicia de Cristo. Fueron forasteros en un mundo cuando tienen una ciudadanía en el cielo. Estuvieron desnudos de la justicia de Cristo y ustedes se la proveyeron. Presentaron el plan de salvación. Estuvieron enfermos por el pecado, esclavos del pecado, ¿verdad? Y a través del Evangelio fueron liberados. Lo que quiere decir entonces que los justos son un grupo de personas que están operando bajo la dirección del Espíritu de Dios, pero ellos no están midiendo las acciones de que con esta me gano la salvación o con la otra me la gano. Contrario a este grupo, entonces tenemos en Mateo 7, 21, 23, a un grupo de personas que entienden que sus acciones
los hacen merecedores del cielo. Y ahora aquí Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces ahora este grupo de personas que son perdidos le dicen al Señor, pero Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchísimas cosas. Y eso le dice, yo nunca supe quiénes son ustedes. Apártense de mí, hacedores de maldad. Quiere decir que los tipos que estaban enfocados en pensar que todo lo que estaban haciendo le estaba ganando puntos para la salvación, son los que se pierden. Entonces, si tú me dices a mí, no, los justos finales de final del tiempo son inmaculados, para mí eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque los justos no están conscientes de sus acciones que testifican de su salvación, porque son acciones provocadas por el Espíritu de Dios en la vida de las personas. Cuando usted analiza ahora en detalle lo que se pierden, usted se va a dar cuenta que el problema de esta gente era que no quisieron hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? O que no se le pierda a nadie. Yo lo que quiero, dice Dios, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere decir que este grupo de pseudo creyentes habían pasado toda su vida tratando de ganar la salvación por su esfuerzo natural, pero nunca testificaron del Evangelio, nunca se enfocaron en la voluntad de Dios, que era traerle la salvación a las personas. Y cuando yo veo, mis queridos, muchos ministerios diciendo una cantidad de cosas por las redes y nadie está discipulando, entonces yo tengo que estar bien preocupado con esto. Tengo que estar bien preocupado porque es una señal de que el Espíritu de Dios entonces no se está moviendo en nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios no se está moviendo en nosotros, entonces la obediencia automáticamente se cae. Se cae. Porque quien provoca la obediencia es el Espíritu de Dios. Entonces, sí, mi hermano Alexis, el tema aquí es que el discernimiento no cambia el estado de que nací pecador y que necesito un Salvador. O sea, ¿en qué momento una persona tiene el discernimiento para saber la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto? No un niño, una persona. Eh, Piense que adultos no tenían el discernimiento. ¿Y por qué no tenían el discernimiento? Sencillamente porque no tenían a Cristo, no tenían el Espíritu de Dios. Entonces, el tema aquí no es en qué momento yo tengo discernimiento, porque el discernimiento no es lo que me convierte en pecador. Yo ya nací pecador. Todos pecaron. ¿En qué momento? Desde que Adán pecó, ya todos estamos enredados en el tema. Ahora lo que yo necesito es, ¿quién me salva de este problema? Necesito a Jesús. Entonces hay que tener cuidado porque yo estoy mezclando dos temas que no tienen nada que ver uno con el otro. El discernimiento moral no tiene nada que ver con el hecho de mi naturaleza y la condición en la que nací. Y la necesidad que tengo de un Salvador desde el momento en que yo llego a la vida. Y por eso es tan importante entonces que las personas puedan tener una comprensión del Evangelio. George. Sí, ingeniero, hay una pregunta que coloca el pastor Wilker Rivera también en el chat. Me gustaría leérsela para que usted haga el comentario del lugar. Dice, sabemos que todo ser humano que nace tiene la necesidad de un Salvador debido a su naturaleza pecaminosa. Ahora, en Marcos 16:16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Para un niño de 1 año no hay esa posibilidad de confesión y arrepentimiento. Si ese niño de 1 año fallece, ¿qué será de su futuro eterno, ingeniero Casado? Yo no sé cuál será el futuro eterno de ese niño ahora. La Biblia no lo dice. Claro. Ahora, lo que yo sí sé es que el Dios en el que nosotros creemos es el Dios justicia. ¿Cómo Dios va a lidiar en esa situación? No lo sé. La Biblia no dice cómo Dios va a recibir, cómo va a actuar en función de eso. Hay personas que utilizan alguna cita de la manera de guay que Dios va a entregar a los niños. Sí, pero hay otra cita donde dicen que los niños fueron destruidos junto con sus padres porque al final esos niños nunca se iban a conectar con el Evangelio, porque
El evangelio viene por oír la palabra. Si tú no oyes la palabra, ¿qué posibilidad tiene de redimirte? Ninguna. ¿Cómo Dios va a lidiar la mecánica de la salvación en cada caso particular? No solo en el de los niños, en el mío propio. No sé. Yo sencillamente me acojo a la justicia de Cristo, me acojo a que la persona que está juzgando cada caso en particular es una persona totalmente justa y va a aplicar justicia en esas decisiones. Entonces, yo no me voy a ir a decir lo que la Biblia no ha dicho, ni a presentar o a inferir cosas que el Señor sencillamente no dijo cómo Él va a accionar, ni cómo Él aplica justicia en cada caso. Solo Él aplica la justicia de Cristo en las personas que han creído el Evangelio. Entonces, no, Pastor Wilcar, yo no sé cómo el Señor va a operar. Él nos explicará después cuáles fueron los criterios de justicia que aplicó en los casos particulares cuando estemos en los 1000 años en el cielo, revisando los libros. Oh Señor, ¿y cómo tú actuaste aquí? Ah, mira, aquí actué porque lo justo era esto. Hay un punto importante, Jorge, y es que tristemente los seres humanos somos equitativos con la justicia. Y eso no es justo. O sea, en el caso nuestro, si yo tengo $1.000.000 para repartirlo entre 4 personas, ¿qué yo hago? Yo le doy $250.000 a cada persona y lo repartí. Lo repartí de forma equitativa. Real, efectivamente, eso no es lo justo. Lo justo es que yo evalúe quién necesita más y quién necesita menos. Entonces, que necesita más, le doy más. Por ejemplo, si entre las 4 personas que tengo que repartir $1.000.000, hay uno que tiene un hijo que necesita una operación de corazón abierto que vale $500.000, bueno, te le entregamos 500.000. Si hay un millonario que no necesita nada, pues no le damos nada y los otros 2 le repartimos la diferencia. Eso es lo justo. Lo justo es, vamos a darle al que necesita más y le damos más y al que necesita menos le damos menos. Bueno, nosotros estamos, por ejemplo, comparando un niño de segundo grado con uno de cuarto teórico. Yo no le puedo dar al de segundo grado el trato que le doy al del cuarto teórico, al de preuniversidad, ¿verdad? O sea, cada quien tiene un examen proporcional a la posición en la que se encuentra. Eso es lo justo. Y Dios, cuando aplica justicia, la aplicará en los contextos de las personas. No es lo mismo cuando Dios aplique justicia a Ricardo, a aplicarle justicia a un joven judío que se pasó toda su vida en un medio donde se negaba a Cristo, se hablaba mal de Cristo, se blasfemaba de Cristo. Entonces, obviamente, cuando esa persona viene a la conversión, las dinámicas de evaluación son totalmente distintas. Tiene Dios que tomar la decisión de juicio en cada caso y eso en realidad se lo vamos a dejar a Él. Por lo menos este servidor se lo deja al Señor porque Dios no me llamó a mí a juzgar absolutamente a nadie. ¿Sí? Sí, gracias, ingeniero. El pastor Wilcar le comenta, excelente, Dios es justo. Gracias al pastor Wilcar Rivero, también a Alexis Merlín y a Joel Cuicas por sus preguntas y comentarios. Ingeniero Casado, pienso que hoy fue un día muy fructífero, terminamos. Bueno, vamos a Así hacer que, solo una pequeña introducción, Jorge, porque claro, tú me tomaste hoy todo el día con estas preguntas, pero solo vamos a dejar puntualizado el tema del bautismo en Cristo, los objetivos del tema. Vamos a enseñar que el bautismo es la respuesta natural luego que hemos creído la justificación. Vamos a mostrar que por medio del bautismo Dios une al pecador arrepentido con Cristo en su muerte y resurrección. Vamos a enseñar en este tema que en el bautismo somos crucificados con Cristo y resucitados con Él a una nueva vida. Y vamos a explicar que el bautismo es por inmersión y es el testimonio público de mi fe en Cristo como mi Redentor. Vamos a enseñar que por medio del bautismo iniciamos la vida cristiana. En la sesión de oración, el texto aquí es: pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y la cita de la oración que tenemos aquí es: Dios no puede aprobar el menor grado de codicia o de egoísmo y aborrece las oraciones y exhortaciones de aquellos que cultivan estos malos rasgos. El versículo de memoria de este tema es: porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Eso lo vamos a ver en detalle mañana. Sin embargo, vamos a terminar con un pequeño repaso de
la cruz de Cristo nuestra justificación, que es el tema anterior a este, ¿no? Eh, el, el tema inicia, quiero llamar la atención a un punto en particular. Nosotros vimos la justificación como la primera respuesta del Evangelio al problema del pecado. Por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Cristo nos justificó, asumió la culpa que el pecado crea en nosotros y su condenación, y Cristo la asume en la cruz del Calvario y a cambio nos oferta la vida eterna. Es lo que llamamos una doble imputación, correcto, que ya lo explicamos. Ahora, la justificación simplemente nos enseña que nuestra redención costó la vida del Creador. La cruz de Cristo se convierte en nuestra cruz y el proceso de conversión es un proceso tanto puntual como continuo. Vimos que diariamente debemos tomar la cruz y hacer morir al viejo hombre. Es un proceso diario, diariamente. Yo tengo que decirle a Ricardo, Ricardo, en este día usted no tiene control de nada en su vida. Cristo debe tener el control de su vida y el Espíritu de Dios tiene que venir aquí y empezar a funcionar en los controles de su mente. El apóstol Pablo tenía eso muy claro. Él dice, ya no vivo yo estoy crucificado con Cristo. Y el apóstol Pablo sabía que él tenía que morir cada día, cada día. O sea, el trabajo nuestro es morir. El trabajo del Espíritu Santo es producir justicia en nosotros. Ahora, la muerte de Cristo, ¿verdad? Justificó de tal manera a cada creyente, ¿verdad? Que al morir en nuestro lugar, la muerte de Cristo se convirtió en la muerte de la vieja vida pasada del creyente. Y tanto los pecados pasados, así como los futuros que vamos a cometer, todos requieren ser justificados. Quiere decir que si bien la justificación es un tema puntual, también es un tema progresivo, porque diariamente yo debo confesar mis pecados deben ser mediados por Cristo y enviados a la cuenta de la cruz en todo momento. Quiere decir que el proceso de justificación continúa durante la vida de todo el creyente. No es solo un tema puntual. Por eso el apóstol Juan escribía a la iglesia, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, el punto con el que concluimos va a ser este. Si Cristo es nuestro sustituto, entonces en la condena a muerte eterna que el pecado demanda de nosotros, tendría sentido la posición de hermanos nuestros de otras denominaciones de un infierno que arde eternamente si Cristo es mi sustituto. En otra palabra, si Cristo entregó su vida eterna a cambio de la muerte eterna a los pecadores, Él ocupó nuestro lugar de condena como nuestro sustituto. ¿Es posible presentar el concepto de una tortura eterna para los que rechacen el Evangelio? La respuesta es no. Si Cristo es mi sustituto, entonces obviamente para Cristo sustituir mi condena a muerte o mi condena por el pecado o mi condena a una tortura, Él tiene que ocupar el lugar de la condena para poder justificarme. Si la condena es una tortura eterna, pues obviamente Cristo como mi sustituto tendría que estar ardiendo hoy en el infierno. Entonces, la justificación por la fe no me permite la entrada de un concepto de una tortura eterna, porque si Cristo es mi sustituto, Él asumió mi condena para que yo pueda tener la vida eterna de Él por siempre. Entonces es obvio que la pena del impío que no va a recibir la salvación no puede ser una tortura eterna, porque entonces Cristo tendría que estar siendo torturado en este momento para ser el sustituto nuestro. Y eso no es lo que dice la palabra. Entonces, la justificación, el concepto de justificación no da lugar a la existencia de un infierno eterno. Este es un punto muy importante también para ayudar a amigos situacionados de otras denominaciones a entender por qué no tiene sentido una
tortura eterna en un lugar de tormento a la luz de la justificación. Mañana vamos a ver entonces el bautismo en Cristo y vamos a dar inicio entonces formalmente a este programa. Oramos. Bendito Dios, Padre Celestial, te agradecemos, oh Señor, por tu gran amor, tu gran cuidado para con nosotros. Queremos pedirte de manera especial en esta hora que tú nos ayudes, Padre querido, a ser amantes de la verdad que es en ti, oh Dios, la verdad que es en Cristo, la verdad que es en el Espíritu Santo, la verdad de tu palabra, la verdad de tu santa ley. Queremos pedir, oh Dios, que cada día tú nos des un sentido de aprecio por la verdad y que podamos estar defendiéndola, presentándola y animando a las personas a venir a Cristo Jesús como el único y verdadero Salvador que tú has establecido para esta humanidad perdida. Sigue bendiciendo todo este programa de la Unión Venezolana Occidental, a cada líder que comparte con nosotros. Bendice de manera especial a tu iglesia. Ayuda también a aquellos hermanos que por alguna razón insisten en posicionar elementos que no coinciden, no concuerdan con tu evangelio, para que ellos también puedan devolverse y puedan centrar la salvación en Cristo Jesús. Danos cada día, oh Señor, la experiencia de ser dirigidos por tu Santo Espíritu y ayúdanos, oh Señor, a permanecer en Cristo hasta ese día glorioso que tú vengas en las nubes de los cielos a buscar a tu pueblo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.